Buenas tardes, Leonardo, ¿cómo estamos? Hola, ingeniero Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Bien? Bien, Bien, colega. gracias. Bien, colega. Pues digamos, hoy quiero presentar, digamos, la persona, Leonardo es ingeniero y actualmente está cursando la maestría de gerencia de proyectos. Nos va a colaborar con esta entrevista para nuestro trabajo de proyecto de grado. Entonces, Leonardo le va a hacer una serie de preguntas ¿Listo? y pues Claro que va a sí, con mucho comenzar. gusto. ¿Me puede hablar un poco más fuerte, Luis? Tan amable, gracias. ¿Ahí me escucha? Mejoró, gracias. Listo. Entonces, cuéntenos su experiencia como ingeniero de proyectos, Leonardo. Pues lo que les puedo contar en la experiencia que llevo como en la parte de proyectos generales, Luis, ¿sí? Aquí hacemos proyectos mucho en la parte eléctrica, de automatización, de energías. Cuando hablo de automatización, no es la automatización bajo código estructurado, sino la implementación de software ya dedicados de casa matriz como Siemens, ABB, Schneider, GE, General Electric, etcétera, para el ámbito industrial, ¿sí? También hacemos proyectos en la infraestructura MT, que en el idioma eléctrico es media tensión, BT, que es baja tensión, normalizaciones RTE, subestaciones, CCMs, sistemas SCADA, sistemas híbridos, DCS, etcétera. Estas terminologías son las que utilizamos en los diferentes proyectos que manejamos en la compañía, entre otras cosas. ¿Sí? Ok, ok, Leonardo. Bastante experiencia cuenta. Mm, La siguiente pregunta sería, cuénteme usted, digamos, nuestro proyecto está enfocado en la creación de un auto eléctrico híbrido. ¿Usted, digamos, sería capaz de llevar un proyecto de estos, como la construcción o el ensamble de un carro eléctrico en Colombia, con sus conocimientos? sí, Luis, nunca lo he hecho. Tengo experiencia básicamente en lo que les mencioné, más de 15 años de experiencia en este sector. En el automotriz, ¿qué les puedo sugerir? Van muchas variables en el proyecto de ustedes, pero es un buen reto, ¿sí? En la industria automotriz es competitiva. Actualmente en Colombia hay dos ensambladoras, ¿sí? Hace 8 años cerró uno, la Mazda, aquí en Bogotá, pero quedaron actualmente General Motors, conocida como Colmotores, y en Antioquia está perdón, Renault, ¿sí? El resto son carros realmente importados, ¿sí? Ensambladoras esas. Personalmente, tengo la fortuna de conocer General Motors, Colmotores, donde se siguen fabricando vehículos a base de combustible Fósil. de petróleo, sí. Eléctricos en Colombia, que yo esté enterado al día de hoy, no hay ninguno. Es un gran reto el que tendrían ustedes al afrontar el ensamble, producción y fabricación de un vehículo eléctrico, ¿sí? Yo sí me atrevería a dirigir un proyecto de estos. Tiene unos costos muy, pero muy altos, ¿sí? Entonces, ese es el resumen. Hay muchas cosas que no sé de la industria automotriz y me tengo que apoyar en personas que son idóneas en la materia. Ok, de ¿Sí? acuerdo. Digamos ya, la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo sería el ideal para realizar un proyecto de esta magnitud? Digamos, como usted ha liderado, nos contó anteriormente en su experiencia. Un proyecto de estos también, pues, ¿cuánto tiempo sería el indicado para que sea el ideal para que la empresa tenga beneficios económicos y no se retrasen, digamos, este proyecto? Luis, hay que empezar por el principio, ¿sí? Estamos ya viendo la fase de productividad, pero para gerenciar un proyecto de esos, mínimo como yo lo haría, ¿sí? Como gerente de proyectos, ¿sí? Lo haría con los diferentes componentes que se interrelacionan unos con otros durante la dirección de cualquier proyecto, ¿sí? Entre ellos trabajaría con los cuatro siguientes. ¿Cuáles son? Los básicos, los que uno maneja en proyecto. Uno, el ciclo de vida del proyecto. ¿Qué es el ciclo de vida del proyecto? En este caso del automóvil eléctrico. Es donde encontramos las distintas fases
que atraviesa ese proyecto desde que lo iniciamos hasta que lo terminamos. Segundo, las fases de un proyecto. Ahí que encontramos. Yo tomaría el conjunto de actividades de ese proyecto que cerraría con la finalización de uno o más entregables. En el caso de la fabricación de un automóvil, vamos a tener muchos entregables porque hay muchas líneas de ensamble. Quizás si me da la oportunidad le puedo decir varias. Está estampado, está troquelado, está pintura, está tie-off, está soldadura, está robots, etcétera, ¿sí? Tercero, para no desviarnos de la respuesta. Tercero, lo haría con un punto de revisión de fase. ¿Eso qué es en un proyecto? Es la parte que se supone el final de una fase, ¿sí? En la que se toma una decisión o de continuar a la siguiente fase o continuar con modificaciones o dar, ¿por qué no?, concluido el programa con el cierre del proyecto. Y cuarta, por grupos. ¿Qué es esto de por grupos? Eso son grupos de procesos de dirección de proyectos que consisten en el agrupamiento de entradas, de herramientas, de técnicas, de salidas y de relaciones con la dirección del proyecto a trabajar, en este caso el carro eléctrico, ¿sí? Pero Luis, esto así rápidamente se los puedo mencionar. Esto no va solo. Esto yo lo afrontaría, el proyecto lo afrontaría con los 4 grupos de procesos. ¿Qué es esto? En todos los anteriores 4, vuelvo y lo repito, que son ciclo de vida del proyecto, fases de un proyecto, puntos de revisión de fase y fase de grupos por procesos de dirección, ¿sí? En cada uno de estos 4 debo incluir las 5 básicas, ¿sí? Que son la fase de inicio, la fase de planificación, la fase de ejecución. Cuarto, la fase de monitoreo y control. Y por último, cierre. Siempre todo proyecto debe tener un inicio y un final o cierre, ¿sí? Todas van ligadas a eso, en el caso de la construcción del automóvil. Y esto va en función de diferentes factores. No todas tienen que cumplirse. Eso depende del alcance del proyecto. El de ustedes es muy ambicioso. No hay duda, ensamblar un automóvil es bastante fuerte, ¿sí? Los proyectos se pueden, muchas veces constan de una sola fase o más de una fase. En este caso, aplicaríamos generosamente las 5 fases de la ejecución del automóvil, ¿sí? Uno puede pasar de una fase a otra fase conforme avancemos en el desarrollo de la fase de control. Si en control es positivo, Luis, se llega a esa fase, se sigue en la siguiente, hasta llegar al cierre. De caso contrario, el proyecto debe de replantearse o replanificarse y volver tras las acciones que nos permitan corregir qué pueda estar fallando en ese alcance final del proyecto, que en este caso es el automóvil. ¿Sí? De acuerdo. Adelante. De acuerdo, Leonardo. Muy bien sustentada esa pregunta, digamos, pues me parece que, digamos, cumple con, digamos, las etapas de un proyecto y pues, digamos, queda muy claro, como usted, gerente de proyectos, nos da una visión más amplia para este tema. Bueno, la siguiente pregunta, ya para rematar, quedarían 2 preguntas. ¿Usted cree que en Colombia, digamos, la fabricación de un auto eléctrico sería rentable o ensamblarlo, digamos, trayéndolo por partes y que se finalice acá como materia prima? ¿Y usted utilizaría ese carro? Me hizo varias preguntas en una sola, Luis, pero qué bueno. La competencia es muy fuerte. Yo sugeriría ensamblarlo acá, toda vez que los costos sean inferiores a aquellos competidores que ya tienen carros probados, ensayados, ¿sí? Con pruebas de choque, con normas internacionales, con el SCAT-CAI, etcétera, para que puedan ser de buena aceptación, ¿sí? Hay un fenómeno que es el fenómeno asiático que entró hace bastantes años con la apertura económica, que es el de los carros chinos, y también hemos visto mucho a lo largo de los
10 últimos años. Por ejemplo, la marca Bit sin hacer ningún comercial. Si los costos son inferiores y de calidades similares, yo sí utilizaría el automóvil, ¿sí? Y todo depende del estudio de mercado que realicen en su proyecto de fabricación. Si es conveniente ensamblar aquí en Colombia, fabricarlo o realmente traerlo importado. Todo eso no lo determina un caso de negocio, Luis. Yo le sugeriría hacer primero el caso de negocio. De acuerdo, Leonardo. Luis, se fue el audio. Ahí, Ahí, sí, ya te escucho. Adelante. Se volvió a ir el audio, Luis. ya, ahí, Ahí, ya. listo. Y la última pregunta para rematar, digamos, ¿las energías renovables para usted son un buen sector para realizar proyectos acá en Colombia? Sí, señor. Actualmente, esa onda de las energías renovables sí es rentable para quien invierte, para el medio ambiente y para el cliente final. Sí lo es. Llámese eólica, llámese fotovoltaica. Y yo me inclinaría también para que vean, no sé, los automóviles eléctricos, ya hay un boom, ¿sí? Que vieran aquellos automóviles que funcionan a base de hidrógeno. Eso me llamó mucho la atención. Y sí, no hay duda, es un buen negocio. De hecho, con lo que estamos viendo actualmente de Hidroituango, si no llegan a arrancar esas dos unidades, las penalizaciones ante el Ministerio de Minas y Energía, regulado por parte de la CREC, no habría la energía que ya vendieron hace 5 años en la bolsa y quien esté listo para aprovechar esa oportunidad puede generar y ahí esas energías renovables aplican. Ok, listo, Inge Leonardo, muchas gracias por la participación en esta entrevista y por su tiempo. Listo, Luis, muchos éxitos. De necesitar cualquier cosa, con mucho gusto. Ni más faltaba. Bueno, feliz Éxitos. tarde, Inge. Gracias, que estés bien.